Listo. Bueno, pues ya estamos ahí. Muy buenas tardes, bienvenidas todos y todas a esta nuestra ya última mesa, nuestra mesa 7 de esta segunda Feria de la Ciencia promovida por el plantel Cuautepec a través de Difusión Cultural y Extensión Universitaria. Muchas gracias a mi compañera Erika Vázquez Luna, que está aquí con nosotros esta tarde, a mi compañera Diana en los controles de esta transmisión, y les agradecemos mucho que nos acompañen. Les comentaba, esta ya es nuestra mesa de cierre y es un gusto, la verdad ha sido un gusto estos 3 días transitar por temas tan interesantes, tan necesarios también, urgentes, ¿no? De poner en las mesas, de trabajarlos, de escuchar todas las ponencias, todos los puntos de vista, es muy necesario. Y bueno, llegamos al culmino de la feria. Estamos cerrando con una mesa, además, también muy pertinente. Yo creo que hace también un cierre porque nos deja ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Ante todos estos embates del cambio climático, que ese es el título de la feria, Cambio Climático, remontar lo imposible. Entonces, bueno, tendremos hoy una mesa que lleva por título ¿Qué podemos hacer? Acciones locales y glocales. Esto, bueno, pues nos lleva a eso, ¿no? Como a un cierre, como a ir a tener algunos avistamientos de lo que se está logrando, de lo que se propone en cuanto a también protección de riesgos, en fin, eso es lo que veremos hoy en esta mesa. Y para esta mesa tengo el gusto de presentar, muchas gracias por acompañarnos, al doctor ingeniero Óscar Frausto Martínez. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola a todos, ¿cómo están? También, bueno, un gusto de estar con ustedes hoy y gracias por la invitación en compartir un tema tan pertinente y sobre todo de una preocupación que en las últimas 3 semanas ha estado ahí en todos los medios, en todas las notas y bueno, nos pone a reflexionar mucho. Entonces, gracias por invitarme. Claro que sí, doctor. Yo creo que su ponencia justo nos llevará a esta reflexión también, ¿no? Hacia dónde estamos llevando nuestras acciones. Y bueno, quiero leer una semblanza curricular, una sinopsis curricular del doctor para que sepamos también un poco de su trayectoria. El doctor Óscar Frausto Martínez es licenciado y maestro en geografía con especialidad en manejo y conservación de los recursos naturales. Doctor en análisis e investigación espacial por la Universidad Bauhaus de Alemania. Profesor investigador de la División de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quintana Roo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y presidente de la Cátedra Internacional Stephen Olsen en Manejo Integrado de la Zona Costera, presidente del Comité Técnico Académico de la Red SCLIM del CONACYT. Sus líneas de investigación se centran en el diseño, uso y desarrollo de indicadores de sustentabilidad aplicados a diversos contextos territoriales. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Sabemos que está también en la universidad. Entendemos perfecto. Y adelante, le cedo la palabra. Muchas gracias. Una disculpa a todos. Acaban de salir los colegas y los compañeros y los estudiantes y ya saben, cuando lo ven a uno estando serio, pues aparecen y hacen caras y demás. Entonces, bueno, una disculpa, es viernes. Vamos a platicar un poco sobre este tema. Gracias nuevamente, Nadia, por la presentación. Y bueno, pues es un tema interesante para platicar. Y yo lo que les quiero comentar es esta gran posibilidad que nos da hacer colaboraciones. Algo que queda muy claro en este ámbito del cambio climático
y los problemas que se asocian a él, principalmente nosotros sabemos que son los desastres, para nosotros lo más importante desde nuestra disciplina, por supuesto, es la colaboración. Y la colaboración es cómo hacerla, cómo construirla cuando hemos estado acostumbrados a ser muy individualistas, fijarnos, por ejemplo, en la parte académica, trabajar solos, escalar en los sistemas de promoción, puede ser el SNI, como pueden ser los sistemas de mejoramiento del profesorado, etcétera, ¿no? Y trabajamos así, muy concentrados en lo que nosotros hacemos, sin fijarnos mucho en qué estamos trabajando con los otros sectores, ya sea el sector público, el sector privado, el sector social, y sobre todo esto, que las universidades se deben mucho a sector social. Y de ahí es precisamente donde esta red que hemos creado desde el año 2011 está fomentando esta colaboración, estos estudios colaborativos que realizan la red de desastres asociada a fenómenos meteorológicos y climáticos con la sociedad. ¿Cómo construimos este puente y cómo realmente estamos haciendo pertinente nuestro trabajo para resolver este problema? Y sobre todo esta red, imagínense, nace hace ya casi 11 años y por lo tanto lleva un seguimiento a esta transformación y a este análisis que ya tiene más de 30 años puesto en la mesa, que sería el cambio climático. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos estar trabajando esta perspectiva? Entonces, bueno, yo vengo sobre todo como un representante de esta red, la red STEAM del CONACYT, y vengo a presumirles el trabajo de mis compañeros y sobre todo a mí me da mucho orgullo estar conduciendo esta red desde hace ya, desde casi un año. En enero yo tomé esta batuta y uno de los puntos que tenía en visión era cómo colaborar, cómo ver la incidencia directa de nuestras acciones con la comunidad y cómo entonces plantear algunas tareas, trabajos que pudiesen entonces reflejarnos directamente. Entonces, primero yo les voy a platicar un poco de estas tareas, ¿no? Entonces, bueno, esta feria nos dice, de ciencia nos quiere destacar, bueno, cómo queremos remontar lo imposible, cuál es el gran reto que tenemos que tocar ahí, y vuelve a estar en la mesa el tratar de detener este aumento de la temperatura a 1.5 grados. Y esto no es nada, ya llevamos, les decía, más de 30 años tratando de detenerlo y los últimos pronósticos nos dicen que pues seguimos aumentando la temperatura y sigue el proceso sin detenerse. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿O qué acciones más vamos a hacer? Y aunque esta década se llame la década de la acción por parte de todos los foros que se han hecho, ya sea cambio climático, desastres, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, vemos que hay un reto muy fuerte que tenemos entonces que analizar en esa postura. Entonces, ¿cómo visualizar esta posibilidad de trabajo con esta acción? Entonces, ahí estaríamos entonces trabajando este tema. Entonces, bueno, voy a empezar la charla comentándoles cómo voy a repartir esta presentación. Pero como siempre, ya saben, parece que se traba la máquina. Voy a salir tantito del modo de presentación y voy a volver a ingresar porque parecía que estaba un poco, se bloquean, ya saben cómo se está. Sí, claro que sí. Vamos a ver si estamos ahí. Lo voy a volver a presentar en general. En el sistema voy a decir de pantalla completa y si no funciona lo hacemos, pues vamos a este sentido general. Ahí está, ahí está. Entonces, Sí, ¿qué es ya la se ve. red? Muy bien, qué bueno que ya estamos. Siempre pasa con la tecnología, eso es también parte de nuestra dependencia. Entonces, bueno, ahí tenemos un aspecto que ¿qué es la red STEAM? La red STEAM es una red temática del CONACYT. Nace precisamente bajo esta iniciativa de atención a problemas clave, prioritarios de la ciencia y tecnología del país. Y entonces un grupo de académicos se reúne para hacer una propuesta en el tema de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. De ahí nuestro acrónimo Red STEAM, que busca precisamente posicionar este nombre de decir, estamos trabajando en red
para atender estos desastres, sobre todo para hacer líneas de acción directa, para conjuntar colaboraciones de investigadores, tecnólogos, empresarios, tomadores de decisiones y la sociedad para impulsar soluciones al problema de los desastres en México. Para ello tenemos que entender que estos procesos de desastres teníamos una tradición, vamos a decirlo así, de una situación de una coyuntura nacional de desastres en los años 2000, 2010, que nos ponían mucho en esta encrucijada. Por ejemplo, en la península de Yucatán acabábamos de pasar el gran desastre del huracán Isidoro. Y un desastre se suma al de huracán Katrina, que es realmente un parteaguas, que aunque fue en Estados Unidos, tuvo una repercusión muy importante. Entonces teníamos las sequías importantes en el norte de México, los grandes deslaves que se provocaron a raíz de estos grandes precipitaciones fluviales, y también las inundaciones de Tabasco. Entonces, imagínense, había toda una atmósfera que estaba frenando precisamente una serie de estructuras de desarrollo que se habían implementado para eso. Entonces, un desastre de estas magnitudes, como son los hidrometeorológicos, ya sea inundaciones, deslaves, etcétera, puede frenar el desarrollo hasta 30, 40 años, o también hasta puede desaparecer localidades, pueblos, partes de la ciudad. Entonces, ¿cómo afectan estos desastres? Y cómo entonces también entender que no solamente es la parte técnica la que tenemos que estar comprendiendo. Para esos años había un grupo de investigadores muy prestigiados que seguían avanzando en comprender cómo era la precipitación, qué intensidad había, cómo cambiaban las escalas de los ríos en su forma vertical, cómo se iban desarrollando los huracanes, etcétera. Entonces, estábamos hablando de esos procesos de conocimiento sobre el fenómeno, mas no se estaba hablando sinceramente sobre comprender el desastre. El desastre desde una perspectiva social de comprensión de que los desastres nosotros los construimos. Pues ¿cómo? Pues en una situación de vulnerabilidad extrema, en una situación donde realmente se vuelven amenazas en los sitios donde vamos a estar habitando, y sin comprender esa segunda parte, pues iba a ser imposible seguir avanzando en estas técnicas, en estos sistemas de prevención contra los desastres. Y entonces ahí nace esta preocupación por parte del CONACYT, y entonces nos brinda esta oportunidad de formar esta red de investigadores, del sector privado también, o del sector público, para que se sienten a conversar y empiecen entonces a trabajar. Bueno, a 10 años de estas iniciativas, bueno, nuestro objetivo central es fomentar esta colaboración. Estamos hablando de más de 100 investigadores que se sientan a la mesa, investigadores ya sea públicos, sociales o privados, y organizaciones de la sociedad civil, que se sientan en mesa y empiezan a ver cómo colaborar para entonces reducir estos desastres. Esto puede ser una colaboración en red, que es también una forma más ligera, vamos a decir así, que no necesita convenios, que no necesita tratados, que no necesita cuestiones legales para accionar. No nos tenemos que esperar a este proceso de firma de convenios, acciones, etcétera, para poder trabajar, sino que lo podemos hacer, podemos estar trabajando sin estos elementos legales. Solamente lo hacemos bajo nuestros marcos institucionales, donde estamos adscritos cada uno de los integrantes. Entonces, fomentamos esta colaboración con el objeto de atender temas emergentes. Y entonces aquí nuestras redes, nuestro sistema de trabajo es generar esa sinergia con investigadores de otras redes interdisciplinarias. Estamos hablando que existen más de 40 redes en México, redes científicas que están tocando temas específicos, ya sea en la prevención, en la mitigación de desastres, tanto a nivel nacional como internacional. Este fomento de colaboración lo llevamos a cabo cada año, y cada año nos reunimos durante los días 13, 14, 15 de diciembre, más o menos un día ahí, porque estamos conscientes que es la semana de la prevención, de la gestión integral de riesgo de desastre. Entonces, ese
esos días del mes de octubre, el día 13 de octubre en específico, se celebra este Día Internacional de la Gestión Internacional de Riesgo de Desastre Integral para el. Y entonces ahí nos unimos diferentes académicos y empezamos a trabajar en estas colaboraciones. Nuestra última reunión fue precisamente en la Universidad Autónoma de Zacatecas el pasado 13 y 14 de octubre, y ahí nos reunimos presencialmente más de 30 investigadores y virtualmente más de 150 investigadores. Y entonces la colaboración se mueve un poquito rápido y ahí empezamos a ver cuáles van a ser los retos que vamos a atender cada año. Yo les decía, bueno, tenemos temas emergentes que nos van marcando la agenda de trabajo. En los últimos meses hemos tenido pues las granizadas, las tormentas eléctricas, los ciclones tropicales. Por ejemplo, solamente el último año, yo soy de la isla de Cozumel, 3 ciclones pasaron por la isla. Ha sido el récord de intensidad y de recurrencia de estos fenómenos en un solo año. También tenemos las inundaciones que han sido permanentes en los últimos, vamos a decir, 6 meses, las sequías en el norte del país y las heladas que empiezan precisamente en estos meses con la entrada de los frentes fríos. Entonces, bueno, nosotros, ¿cómo nos organizamos? Bueno, tenemos líneas temáticas transversales donde tocamos todos estos temas, los 150 integrantes. Ahora también los voy a discutir un poquito más adelante. Entonces, vamos a tener ahí, vamos a hablar del monitoreo. Nuestra primera línea de investigación va a ser el monitoreo de bases de datos y de diseminación de la información. ¿Cómo podemos colaborar? El segundo va a ser el diagnóstico y análisis de los procesos. ¿Cómo comprender? Esta línea no se debe, aunque tenemos una línea de acción directa a los desastres, no debemos de descuidar y desaprovechar y también profundizar, tenemos que profundizar en el análisis de los procesos, seguir comprendiendo los procesos es muy importante, no solamente los procesos físicos, sino también los sociales que están generando estos grandes problemas de desastre. También tenemos el pronóstico meteorológico, es muy importante esto, sobre todo orientado a la prevención de los desastres. La modelación climática y el análisis de procesos físicos nos permite, sobre todo en un país con falta de una infraestructura de observatorios, de sistemas de información y monitoreo físico, pues necesitamos de hacer estos sistemas de modelación climática y análisis de procesos físicos para entender qué es lo que va a pasar. Entonces, reducir la incertidumbre en cuanto a nuestras predicciones sería muy importante. Y después, no por último, sino una línea muy, muy concreta de la política pública y la estrategia de comunicación que tiene la red SPIN para precisamente pasar de esta cuestión reactiva a una cuestión planificada de gestión, de generar sistemas de atención a la emergencia, sobre todo en el aspecto de los sistemas de alerta central. Entonces, si se fijan, son varias tareas. Entonces, ¿cómo podemos entonces atenderlas? Pues una de las potencialidades que tiene la red SPIN es su carácter multidisciplinar y sobre todo les voy a platicar un poquito qué hacemos en cada una de las líneas de acción. Por ejemplo, esta que es la de monitoreo, bases de datos y diseminación de información. Para ello, durante muchos años, por ejemplo, varias organizaciones se han dedicado a generar bases de datos para poder entonces entender, mantenerlas, cuidarlas, transferirlas y sobre todo migrarlas a un sistema informático que permite el acceso libre, sobre todo acceso universal a estos conocimientos y sobre todo a estos elementos de datos. ¿Para qué? Para que a nivel de escalas menores podamos trabajarlo. Estamos hablando que, bueno, una pregunta muy importante que se hizo al principio era cómo desde la perspectiva global, local, podemos trabajar. Pues una de ellas es precisamente dando acceso a estos sistemas de información y a estos datos para poder trabajar. Entonces, bueno, dentro de los proyectos que tenemos en esta línea de monitoreo bases de datos está el CLICOM, que es precisamente una malla de análisis de los datos climáticos en México.
Y entonces se puede ingresar, que hay un acceso a los datos para trabajarlos, ya sea puntualmente por áreas o a nivel regional. Y estos datos los pueden tener ustedes directamente para manejarlos. Dejen, voy a sacar el puntero. Aquí. Y entonces podemos ver esta estructura que tenemos aquí. Podemos tener el acceso a la información que es a través de la página web del CISESE. Este centro se encuentra en el noreste del país. Se ingresa la información directamente y puede uno visualizar y obtener los datos puntuales de, por ejemplo, la marcha climática, la marcha de temperatura, precipitación, etcétera, de los datos que se han tomado. Esto es en acceso libre. Otros también son ya muy precisos o específicos, pero también con una sinopsis de información clara para conocer qué está pasando a nivel nacional o a nivel municipal. Por ejemplo, está el Atlas de Vulnerabilidad y Adaptación a los efectos del cambio climático en México. Este lo realizó precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Está UNIATMOS. UNIATMOS, a través precisamente de esta dependencia, se ha generado una serie de bases de datos que pudiesen ayudar entonces a esta prevención de desastres y sobre todo a esta prospectiva. Y entonces vamos a tener el Atlas Climático de México, áreas adyacentes, donde podemos entender qué es lo que está pasando. Estos sistemas de datos son de acceso libre, no hay ningún problema por acceder a ellos, están los repositorios en cada una de las dependencias. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, como UNIAT, si se pueden acceder rápidamente a estos datos. Si quieren conocer, por ejemplo, a nivel local, a nivel de su municipio, qué información tienen de vulnerabilidad y adaptación, qué características tienen o qué pronósticos en el sistema de, por ejemplo, una depresión tropical que se puede convertir en un ciclón tropical. Otro también elemento importante es, bueno, ya los estudios específicos. Por ejemplo, trabajo que yo coordiné a través del Observatorio de Investigación y Observación Espacial, era un monitoreo específico sobre fenómenos hidrometeorológicos, cambio climático a nivel peninsular, a nivel de la península de Yucatán. Empezamos con estos sistemas macro y poco a poco vamos a ir viendo a nivel local qué hacemos. Entonces, la Universidad de Quintana Roo, en el campus Cozumel, es la isla donde entran los huracanes, así yo la he titulado. Entonces, esa isla tiene una información muy importante para ir entendiendo hacia el Golfo de México y qué localidades pueden estar afectando continuamente. Entonces, este sistema es muy importante porque nos puede dar a entender cómo trabajar lo que puede suceder. Bueno, son ejemplos que estamos ahí teniendo. Al final les voy a enseñar dónde pueden ustedes acceder a esta información. El segundo tema es el pronóstico meteorológico y la prevención de desastres. Como les decíamos antes, bueno, tenemos sistemas globales que nos hablan de estos sistemas de temperatura, precipitación, etcétera. Por ejemplo, nos pueden hablar de estas grandes mallas donde vamos a tener grandes, por ejemplo, sistemas de anormalidades o anomalías climáticas. Por ejemplo, si es de mayor temperatura o de menor temperatura. Los colores nos hablan de ello, ¿no? Más oscuro es donde aumenta más la temperatura o la anomalía es mayor, y en azul más pálido es donde tenemos esos sistemas. Y también, bueno, estos pronósticos meteorológicos nos ayudan a generar sistemas de alerta temprana ante estos fenómenos. ¿Cómo entenderlos? ¿Cómo manejarlos? Y cómo ayudar a tomar las decisiones es una de las preguntas constantes que tenemos. Entonces, a nivel local, lo que hacemos es trabajar, ya sea con los gobiernos específicos, en este caso puede ser los comités de protección civil, o también puede ser directamente con protección civil. Yo aquí les muestro una foto del presidente municipal de Atenango del Río, en Guerrero, y él nos invitó precisamente a través de sus miembros que son parte de la red, a que fuéramos a su municipio y revisáramos qué estaba pasando. Y ahí principalmente sufrían unas inundaciones catastróficas en el año 2013-2014. Tienen ese miedo de
que la recurrencia, bueno, sea, se aproxime o que no, como no hay datos específicos, entonces tenemos que ir a hacer esta campaña de definición. Lo más importante aquí es que, bueno, llega la solicitud a la red y ¿qué hacemos los integrantes de la red? Pues levantamos la mano y decimos, pues yo quiero ir, yo puedo ir, me interesa la zona y podemos entonces establecer una colaboración. Entendemos que son municipios pobres, municipios que no tienen recursos para hacer su atlas de riesgo o las capacidades técnicas para hacerlo, porque hay una solicitud específica donde tienen que hacer todo un análisis previo para tener acceso a ello. Entonces, lo que hacemos como redes PIN es hacer estos estudios básicos para poder entonces facilitar el entendimiento. Se generan estos sistemas de alerta temprana y el mapeo general. Esto se hace también con una colaboración de estudiantes que tenemos nosotros. Entonces aprovechamos nuestro sistema de colaboración interno entre profesores, investigadores, entre dependencias, por ejemplo aquí Protección Civil, para llegar a esos lugares que son apartados. Estamos hablando de una localidad de un municipio de 10,000 habitantes, donde la localidad grande es de 2,500 habitantes. Entonces también pueden ver que a veces la dimensión de trabajo pues va a ser muy diversa, ¿no? Tengamos, podemos trabajar en la Ciudad de México con 20 millones de habitantes o podemos trabajar en localidades pequeñas también estos sistemas de trabajo. Entonces podemos tener diferentes acciones, ¿verdad? Por eso va a ser diferente su forma de actuar. Y otro de los elementos centrales de estos pronósticos y prevención es cómo las instituciones, por ejemplo, CONACYT, la Redestin, la Universidad Autónoma de Guerrero y todos los autores que están ahí, por ejemplo, yo soy de la UCRO, de la Universidad de Quintana Roo, el profesor Julio es de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de la Costa, y César Daniel Aguilar de Serra es de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y algo que identificamos era la ausencia de este material que pudiera entonces ayudar también a tener acceso a comprender de qué es un sistema de alerta temprana, cómo se toman las decisiones a través de ellos, dónde se han aplicado, qué mejoras puede haber. No teníamos material de reflexión dentro de la red para ello. Entonces, de ahí generar estos documentos que permitan como libros también estar generando capacidades a nivel de las universidades para seguir creando esta cultura de prevención. El otro tema es modelación climática y análisis de procesos. Este es el que todos los días vemos en la mañana, ¿verdad? Nos dicen, hoy va a llover, hoy quizá no va a llover, o hay 90% de posibilidad que llueva, etc. Esto es muy importante porque empiezan a generarse temas emergentes. Conocemos en general cómo va a estar el pronóstico del tiempo, principalmente a través del sistema nacional, en específico CONAGUA nos da esta información sobre el Centro Nacional de Prevención del Tiempo. Sistema, por ejemplo, o este centro está bajo la tutela de un compañero de la universidad de hace muchos años, Jesús Carachure, y él, como parte de la red, lo que nos permite, nos da esta visión de prevención que tiene CONAGUA, para poder entonces empezar a seguir algunos procesos. Por ejemplo, uno de los temas emergentes que estamos trabajando es el de tornados. Los tornados en México son muy poco estudiados y tenemos un especialista muy joven y muy brillante, también el doctor José Francisco León Cruz. Yo le digo Pepe, pero a veces me va eso. Entonces, el doctor Cruz es un especialista en este tema, muy reconocido, sobre todo por entender cómo están funcionando y estos grandes problemas que ocasionan en el norte de México, aunque no exclusivamente se registran allá. Él ha hecho estudios para entender cómo se presentan a nivel nacional. Otro tema emergente que hemos tenido en el último año fue el de Puerto Vallarta. No sé si se acuerdan que hubo una gran lluvia típica que generó una serie de derrumbes a lo largo del río Suárez. Y todo este impacto que tuvo a través precisamente de este sector o impacto económico que va a tener en el sector urbano y también turístico económico. Y allí, por ejemplo, se puede ver cómo la transformación y crecimiento de las ciudades en lugares no aptos
con permisos también no aptos para ese desarrollo urbano puede generar esos catástrofes. Y entonces, bueno, a través de los estudios que hacen el Centro Universitario de la Costa, a través del doctor Bartolo Cruz, la doctora Fátima o el doctor Julio César Morales, empiezan a poner incidencia en estos temas a lo largo de un sistema costero muy vulnerable. Este análisis de procesos nos ayuda entonces a hacer estos pronósticos y esta modelación para entender si el clima tiene un efecto directo en estos procesos. También tenemos las políticas públicas. Esta es la última línea de acción que tenemos, las políticas públicas y la estrategia de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar nuestras acciones, nuestros trabajos que estamos haciendo? Bueno, entonces hacemos estudios especializados de difusión de conocimiento, de formación de capacidades. También es muy importante entender cómo vamos a hacer la comunicación en el tema del cambio climático y los desastres. Por lo regular, parece que todos entendemos cambio climático, todos entendemos desastres. Pero cuando nos sentamos en una mesa, cada quien entiende lo suyo. Entonces se vuelve una torre de Babel y entonces, bueno, no es tan simple decirlo. Entonces, para ello, desde el año 2013 llevamos a cabo nuestra reunión nacional para tocar estos temas. Yo les decía que habíamos desarrollado nuestra reunión del 13 al 15 de octubre pasado para tocar precisamente aquellos temas estratégicos nacionales, los famosos PRONACE, que tiene CONACYT y cómo la red puede entonces incidir en los 10 ejes estratégicos, ya sea en salud, educación, cambio climático, la cuestión de seguridad, resiliencia, sistemas socioecológicos. Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo para poder entonces conocer? La segunda, la estrategia de comunicación, es apoyar a los gobiernos locales para hacer diferentes planes. Por ejemplo, aquí está el perfil de resiliencia urbana ante desastres del municipio de Bahía de Banderas Nayarit. Este municipio, junto con otros municipios, por ejemplo, como el de Cozumel o el de Playa del Carmen, insistieron en hacer estos perfiles, pero bajo sus metodologías, no bajo una metodología macro que venía estipulada por la CEDAT ni por el gobierno federal, sino querían conocer realmente cuáles eran sus consideraciones, sus elementos. Hicieron una inversión fuerte para estos elementos, utilizando las capacidades que ellos tenían. Por ejemplo, ya sea los institutos municipales de planeación o las secretarías técnicas municipales. Entonces, para ello, entonces se logran estas colaboraciones donde las redes CRIM, a través de sus representantes y sus miembros, pueden tener estos proyectos, por ejemplo, ya sea el Atlas de riesgo, el perfil de resiliencia, y es como a nivel local, realmente pueden hacerse muchas acciones para esta prevención. Otro elemento central es cómo tocar los temas que van a estar siendo estratégicos para la planeación y el desarrollo de México. Y uno de ellos es el turismo. El turismo en los últimos años, en los últimos 20 años, ha sustituido economías que teníamos antes en una primicia. Ahora, por ejemplo, el turismo se vuelve precisamente el motor de muchas actividades y principalmente, por ejemplo, en México, en Quintana Roo, o en los estados costeros, principalmente Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, donde tenemos una actividad ciclónica de inundaciones y precipitaciones muy, muy fuertes. Estos pueden ser detonantes de desastres. Entonces, nosotros estamos analizando cómo este atractivo, por ejemplo, natural, que es la playa, puede verse afectado a través de estos sistemas de cambio climático. Por ejemplo, el ascenso del nivel del mar, o el gran recale de sargazo, no sé si han escuchado últimamente de eso, cómo recala tanto sargazo a las costas que no es atractivo para los turistas que vienen a disfrutar del sol y de la playa, sobre todo por las condiciones que están teniendo, ya sea de erosión de la playa, el activo principal, o el arribo de sargazo, que bueno, se vuelve muy molesto para los visitantes. Entonces, hacemos estos estudios prospectivos de análisis con el fin precisamente de buscar una cooperación de red con estos gobiernos locales y de ahí van saliendo estos temas. Y bueno, dentro de uno de los elementos centrales que tenemos también está la gestión de los desastres. Entonces, ¿cómo hacer esta gestión de los desastres? ¿Cómo se unen los diferentes
entes para hacerlo, bueno, hay que dejarlo documentado para que esas experiencias sirvan como base para realizar, reflexionar y sobre todo apoyar a otros que quieran hacer estos elementos. Entonces, para eso se publican estos libros temáticos que ayudan a entender estos procesos y no partir de cero. Esa es una de las políticas claras que hemos seguido a través de la red Stream para comunicar estos elementos. Los últimos dos libros, el de cambio climático y turismo y el de gestión de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos, han sido realmente muy pertinentes. Eso es porque los dos tocaron temas de coyuntura específica. Uno, las inundaciones de nuestros estados y sobre todo quiénes son los involucrados, y el otro, esta perspectiva de qué va a pasar en el ascenso del nivel del mar en caso de que sigamos en esta tendencia de aumento de la temperatura. Otro elemento, perdón, entonces, bueno, ¿quiénes somos? Vamos a ir cerrando un poquito ya la charla. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros somos una red de 150 integrantes. Estamos presentes en 28 estados de la República Mexicana. Hay 5 países también que la integran. Eso es muy importante porque a partir de este año empezamos a hacer un sistema de difusión, de abrir nuestras puertas, sobre todo en cooperación hacia el sur, en una cooperación hacia Centroamérica y el Caribe, precisamente porque han sido zonas de gran afectación y cuyas características hacen que generen una serie de elementos muy importantes. Por ejemplo, la migración por efecto del cambio climático, que ha sido uno de los temas que ha sido abordado también dentro de estas conferencias que hemos tenido. Pero así van pensando sus preguntas. Pero, entonces tenemos esta red, nuestra página web, ahí está. En esta página web, bueno, podemos ver que no soy yo solamente el que coordina la red, yo soy su representante a nivel nacional, pero somos un equipo. Está el doctor Felipe Pineda, él es de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la doctora Ana Cecilia Travieso de la doctora Ana Cecilia Travieso y Carolina Ochoa son de la Universidad Veracruzana. El doctor Julio César Morales es de la Universidad de Guadalajara, campus Puerto Vallarta. El doctor Saúl Miranda es de Protección Civil Veracruz. Y José Francisco Cruz es de la UNAM, del Instituto de Geografía. Nosotros tenemos esta representación con el objeto de hacer acciones que incluyan a todos los representantes. Y entonces, este comité técnico académico coordina estas actividades que hacemos al año. Entonces, yo les decía, estamos presentes en estos estados, en 28 estados. Hay estados donde hay mucha participación, pero hay otros que no tenemos. Entonces, ahí nos preocupa, por ejemplo, Sinaloa, Tlaxcala, Campeche, que ha tenido, sobre todo el último, gran depresión que hubo, y después tormenta tropical Cristóbal, que fue un modelo muy, muy, muy bueno, que ahorita quizá les pueda contar. Fue muy interesante. Entonces, vemos cómo están repartidos, dónde estamos nuestros representantes internacionales. Tenemos en Suiza, en Colombia, en Ecuador, en Cuba. Y estas acciones entonces nos permiten generar estas capacidades de colaboración. Entonces, ¿cuál ha sido la gran ventaja de esta colaboración? De que si no existe un especialista en el norte de la República o en el sur de la República, buscamos entre nuestros integrantes y podemos hacer una movilidad de acción que permita realmente atender estos problemas. Y ha resultado muy rico para ellos. Entonces también tenemos estos integrantes, son 150, de ellos 57 son mujeres, 93 son hombres. Tenemos ahí todavía que estar luchando mucho por este índice de inclusión de género. También tenemos una alta capacidad en cuanto a nuestros integrantes. Casi el 60% tiene estudios de doctorado, lo que es algo relevante dentro de una red de ciencia, pero también con una visión muy pertinente hacia la sociedad.
Lo importante también es que les decía, pues es una red de investigadores donde el 60% es investigador, pero con una gran trabajo en la formación de un capital humano. Entonces, involucramos a los estudiantes principalmente de posgrado en nuestras acciones. ¿Para qué? Para que precisamente se vayan generando líneas de conocimiento, líneas de acción que no estamos atendiendo y que estos nuevos estudiantes que están aquí puedan entonces atender esos temas donde estamos encontrando que no tenemos incidencia. Tenemos también, nos decía, una alta capacidad en cuanto al Sistema Nacional de Investigadores. Eso nos ayuda también mucho a visualizar este potencial y calidad que tiene la. Tenemos nuestro centro virtual. Es así una propaganda. Yo creo aquí pueden encontrar mucha información virtual. Bueno, una cosa es quiénes somos, pero también pueden encontrar los documentos que hacemos. Hemos dicho que pueden tener acceso libre a todos nuestros documentos, publicaciones, reuniones, porque es un centro virtual donde hay una cuestión de, tenemos las publicaciones, las infografías, los videos, los sitios de vinculación, estos los que les hablé, donde están nuestras bases de datos, nuestros libros, etcétera, nuestro centro de seminario virtual. Ustedes pueden acceder a todos los videos que hemos grabado durante nuestras reuniones nacionales o seminarios especializados. Por ejemplo, al año realizamos 3 seminarios especializados. Uno que toca un tema emergente, por ejemplo, el año pasado tuvimos el seminario virtual sobre el COVID, cómo la red puede atender este tema en el sentido de cómo estudiarlo, cómo analizarlo y cómo hacer propuestas para entenderlo. Este año estuvo referido a los nuevos integrantes de la red STEAM, cómo vienen nuevos integrantes a fortalecer nuestras líneas de colaboración y acción. Y 2022, que ya pronto viene, bueno, lo hemos orientado mucho a reflexionar qué va a ser la red STEAM bajo estos nuevos panoramas de colaboración que se tienen y sobre todo en estos grandes compromisos que se acaban de firmar sobre el cambio climático. Esto, entonces yo les digo, es un acceso libre que ustedes pueden tener ahí. Y bueno, los trabajos que hemos tenido, bueno, son constantes. Yo les decía, estos eventos que tenemos asociados a días específicos, por ejemplo, el Día Meteorológico Mundial, por ejemplo, nuestro seminario virtual que les hablaba y nuestra reunión anual. Entonces, ya con estas 3 reuniones, bueno, ya se imaginarán trabajarlas, prepararlas, dejar las memorias, los libros, todo listo para que ustedes puedan tener este acceso. Vuelvo a repetir, todas nuestras acciones que hacemos son de colaboración en red. También algo importante, no son, no cuestan, son gratuitas. Todos los gastos, por ejemplo, de la reunión anual de este año lo absorbió cada participante y la Universidad Autónoma de Zacatecas fue nuestra anfitriona y nos brindó todo el apoyo administrativo, académico de acción para desarrollar nuestra reunión nacional. Tenemos nuestras difusiones muy amplias sobre estos temas que trabajamos. Por ejemplo, escribimos muchos proyectos, pero lo que quiero que destaquen es cómo colaboramos, cómo la red bajo el liderazgo de sus miembros participa y desarrolla proyectos específicos. Por ejemplo, está orientada a la gestión de los riesgos en la cuenca del Grijalba. Imagínense toda esta tentativa desde Chiapas, Oaxaca, hasta Tabasco, que fue la marcha pescada. También tenemos conferencias de conectar redes internacionales para nosotros y estar trabajando. Nuestros especialistas van a estar hablando de temas relevantes y el más que nos gusta es el sistema de alerta temprana. Participamos en foros para promover la red en el sentido de cómo podemos prevenir y reducir los riesgos. Y pues es todo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ya me pasé mucho del tiempo, son 45 minutos, perdón. No se preocupe, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por toda esta información de la red SCLIM. Me parece fundamental el trabajo y como usted lo menciona, creo que yo hablando, por ejemplo, desde la gestión cultural, ya no es posible avanzar si no lo hacemos en colaboración.
sino lo hacemos a través de redes que realmente funcionen y que también se pongan al servicio, ¿no? De los aspectos sociales que además impactan en lo económico, en lo político, no se diga, ¿no? Justo ahora acabamos de ver esta cumbre internacional en donde se pone este tema, pero no solo este tema, sino cómo está impactando, ¿no? En diversos aspectos y en diferentes formas, además en diferentes sociedades. No es lo mismo el impacto, ¿no? Que se ve en las costas, por ejemplo, de México, que el que tenemos en la ciudad, que finalmente es una cadena, ¿no? De sucesos. Entonces, Así es. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque precisamente una de las tradiciones que tenemos es estar aislados y no comunicarnos. Es algo que nos pasa, que no te creas, a los científicos. Nuestros científicos brillantes son esos científicos locos, ¿no? Uno los ve con sus lentes o con sus aparatos ahí midiendo. Y algo que ha facilitado la red es esa confianza y ese poder, puedo decirlo así, que ese talento que tienen estos profesores para trabajar los temas y después con estas oportunidades que ustedes nos dan, por eso yo quiero participar. Cuando me invitan, yo digo sí. ¿Por qué? Porque es un momento en que nos podemos decir todo lo que hacemos, todo lo que se hace en nuestras instituciones, no solamente en la universidad, las instituciones de gobierno. Yo les decía que son nuestros aliados principales, ellos, porque son los usuarios primarios, a ellos tienen la responsabilidad. Si no apoyamos a estos entes de gobiernos locales o las dependencias federales con este conocimiento que se construye día a día, nosotros mismos nos vamos a perjudicar. Entonces, entender, romper esta idea de que nos vamos a meter al laboratorio y vamos a escribir un artículo en inglés y que vamos a tener miles de citas, creo que es necesario irlo poco a poco dejando, ¿cómo se llama? Olvidándolo. Y más bien que nuestra incidencia en la ciencia sea precisamente el uso que hacen nuestros representados, nuestros gobernadores, el público en general de eso. Nosotros nos sentimos muy, muy contentos cuando un gobierno local dice, me apoyó la Universidad de Guadalajara, me apoyó la Universidad de Quintana, me apoyó la Universidad de la Nacional Autónoma de México. A ellos les gusta también decir eso y yo creo que es una de las formas en cómo esta vinculación con la sociedad puede ser muy, muy concreta, muy clara. Esta respuesta, yo les decía, les tenía esta fotografía de un presidente municipal con una preocupación legítima de cómo prevenir los desastres en su comunidad. Una comunidad pequeña en la Sierra de Guerrero. Y pues, ¿quién responde? ¿Quién dice yo? Eso es lo que tenemos que estar buscando en las redes de cooperación. Y ya olvidarnos un poco de, sí, muchas publicaciones, muchas citas, y más bien las acciones, ¿no? Es una década de la acción, yo le llamo así, donde podemos los científicos también, o estas redes dar esa contribución, aunque sea pequeña, pero sí dar esa contribución de solucionar estos problemas muy, muy, legítimos, ¿no? Y cuando uno va ahí empieza a ver que dónde viene la línea donde se va a inundar. Decirle, señora, es que usted ya vivió inundaciones, sí, ya vivió inundaciones. Entonces, pues, ¿cómo podemos prevenirla? Hay muchas formas, porque también para eso es la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos? Llegan los tecnólogos y dicen, bueno, pues aquí tenemos que construir un dique, tenemos que hacer, no sé, otras formas. Siempre hay solución, pero siempre hay solución si conversamos, y nos ponemos en la mesa todos y podemos entonces escucharnos y esa cultura hay algo que tenemos que hacer. A nosotros nos ha llevado 10 años, ¿sí? Eso les quiero decir, porque no es sencillo sentar a cada especialista y decirle tu decisión puede afectar otras o tu modelamiento puede tener estos elementos que no consideraron y estos diálogos permiten crecer mucho. Tengo que presumir que somos de las redes más viejas que siguen operando y que sobreviven pese a todos los grandes vaivenes políticos, típicos, los recortes presupuestales, pero pues hay ingenios, pues
ahí es eso también lo que hay que estar buscando cómo hacer. Claro que sí, doctor, que es fundamental además pues el trabajo que ustedes realizan, porque además no solo, como usted lo dice, ¿no? No solo se ha quedado en el terreno de la investigación y de los aportes, sino que han trabajado en una estrategia de comunicación que es fundamental. Ayer lo veíamos en una de las clínicas taller que tuvimos, también en el marco de la feria, que es cómo comunicamos, ¿no? La ciencia. Entonces eso es fundamental porque muchas veces hay grandes, ¿no? Grandes proyectos, grandes estrategias que no se saben o no se conocen y que tenemos también que trabajar en su difusión, en su divulgación. Así es, y bueno, ustedes ofrecieron, pues ya terminó el taller de comunicación de la ciencia, y ese para mí, por ejemplo, era vital que todos los miembros de la red lo tomáramos. Entonces lo divulgué con mis compañeros porque es un problema. Todos estos términos que nosotros tenemos y son científicos, sí, pero ¿cómo podemos decirlo? Yo creo que hay esa posibilidad. ¿Cómo podemos comunicarlo? A veces no tenemos las capacidades y eso nos pasa porque nosotros escribimos para este mundo académico, pero es cuando llegan los especialistas o los gobiernos municipales y nos dicen, a ver, no queremos fórmulas, queremos que nos diga realmente qué está pasando, qué es importante, y de ahí también nuestras estrategias de comunicación tienen que cambiar. No decir, pues aquí está el paper en inglés y estamos en una comunidad maya, pues todos se quedan, no porque no sepan hablar maya, sino porque los usuarios directos nos dicen, es que aquí el 90% de la población habla la maya, y entonces, ¿cómo le voy a comunicar tu mapa? Pues ponte tú a aprender rápido maya, a modificar el mapa y para hacer los cartelones de prevención. Entonces, imagínense cuando escuchamos que realmente necesite este trabajo, cómo cambia nuestra perspectiva. Yo tuve un proyecto después del huracán Isidoro sobre eso, que yo consideré, realmente así lo hice, que mi trabajo no sirvió para lo que yo quería, que era precisamente el sistema de prevención a nivel local. Sí estaba muy bien escrito, en español, tenía las publicaciones, pero el usuario real no podía tener acceso a él. ¿Por qué? Porque el 80% de esa región hablaba más. Y eso uno no lo comprende cuando está haciendo a veces la ciencia. Yo soy un científico natural, entonces eso es un reto muy fuerte también para nosotros, entender, ponernos en los pies de los otros, escuchar a nuestros usuarios de información, las necesidades realmente sentidas, y realmente entonces hacer ciencia con esa vocación. Ese es un reto muy fuerte porque nos enseñaron de otra forma. A mí me enseñaron que el paper era lo más importante, o la tesis con muchas citas, pero no la necesidad. Y ese es un reto que tenemos muy fuerte. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Pues estamos llegando al final de nuestra mesa, pero quisiera saber si hay algunos comentarios de mi compañera Erika o desde la transmisión en Facebook, y podemos ir cerrando. Por el momento no hay ningún comentario de Face, pero a mí sí me gustaría hacer como algunas preguntas, no sé, ahora sí que a partir del tiempo que tengamos, pues las irá respondiendo el maestro aquí. Tengo 18 minutos de batería del teléfono, perdón, del 14 minutos de energía, no tengo dónde conectarme aquí. Sí, no se preocupe, maestro. Bueno, si no quedarán para después responderlas, ¿no? No les digo, si por si me voy es porque se acabó la batería. No se Claro que sí, no se preocupe. Bueno, usted menciona en varios textos, bueno, también revisando su currículum y toda su biografía que tiene, en la cual ha colaborado y ha escrito de manera personal, usa mucho el término de resiliencia. Es un concepto que se usa no solamente, bueno, que se usa también en otras disciplinas, ¿no? Del conocimiento como la psicología, otras disciplinas. En este caso en específico, ¿cuál es la connotación que ustedes le dan al perfil de resiliencia urbana?
Bueno, nosotros hemos trabajado el tema de resiliencia, voy a decirlo así, desde mucho antes que estuviera de moda después de las grandes cumbres del 2015, que lo ponen en la mesa como un tema, unos dicen optimista, unos dicen también una forma de adaptarse, etcétera. Ya lo veníamos trabajando desde la perspectiva de la geografía de los desastres. Es una de las líneas de conocimiento que se trabaja. Yo de lo que puedo hablar es como geógrafo desde esta perspectiva. Entonces, bueno, en el análisis territorial y de la sociedad desde el punto de vista de habitar estos territorios, se va a entender como uno de los componentes principales para la gestión integral del riesgo. ¿Qué tenemos en este sentido? Bueno, tenemos la amenaza, que puede ser un sismo, una inundación, etcétera, y sus características de distribución, intensidad, magnitud, la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura y del territorio como tal, esas características intrínsecas que va a tener. Y después vienen las capacidades de adaptación. Estas capacidades de adaptación van a ser los elementos que nos den la connotación de qué tan resiliente es la población. Cómo esta capacidad de adaptación a estas inundaciones. Yo les decía, la población sigue viviendo ahí, aunque sepa que va a estar inundada, pero no se queda de manos cruzadas, ¿eh? O sea, la población se va a inundar en tal época, entonces le subo 20 centímetros a mi puerta, le pongo no sé, una barrita, empiezo a rellenar tal sitio. Hay acciones que no son de esta gran magnitud de infraestructura. Yo lo veo a veces en esta escala micro, ya cuando estoy en trabajo de campo y todo eso, ¿no? Entonces empiezo a ver esas capacidades de adaptación que tiene la población para con esos elementos de amenaza y sus vulnerabilidades. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si hubo la inundación, se metió el agua en la casa, nos escopió los muebles, etcétera. Bueno, son afectaciones que tiene, pero empieza a generar esto, no sé, poner un costal de arena, hacer un canal para que se vaya el agua, etcétera. Y ve que esas acciones empezaron entonces a reducir esta vulnerabilidad. Pero no se dio sola, se dio por una acción, esa capacidad que tuvo la población para comprender que estaba viviendo en estos escenarios. Ese es un ejemplo muy burdo, pero me gusta usarlo. ¿Por qué? Porque esa es una forma individual. Los gobiernos municipales que han hecho es entender que estas capacidades de adaptación son una parte de la gestión del riesgo. No solamente quedarse con los brazos cruzados y decir, bueno, ya viene, me tocó sufrir, así, ¿no? Que nos gusta mucho a los mexicanos el drama, ¿no? Entonces, me tocó sufrir, así nos va a pasar, entonces por lo tanto nos queda esa situación tan extrema. Entonces, ¿cómo estas capacidades de adaptación se van a volver un elemento central de resiliencia? Eso es lo que tenemos que estar visualizando muy bien. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que va a ser este aspecto. Pero hay mucho. La naturaleza genera su resiliencia, los bosques, ¿cómo se llama? El mismo suelo para prevenir su erosión. O sea, la naturaleza está bien, pero el hombre también no es. Entonces, tenemos que buscar cómo estos elementos de adaptación son buenos. Ya me están apurando también. Sí, Entonces, no, entender este proceso de resiliencia es muy bonito entenderlo porque los gobiernos locales lo que tienen que entender es no quedarse con brazos cruzados. Esta capacidad que tuvo el, eh, el presidente municipal de Atenango del Río, yo tú por teléfono, red de desastres, necesitamos que vengan y nos hagan un estudio. Esa es una capacidad de adaptación. No esperarse como un buen presidente municipal y decir, bueno, pues que venga el convenio. Me apuro para llenar el convenio. Y hay una capacidad de análisis, de crecimiento que tiene. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo del presidente municipal de Atenango del Río, porque nos muestra cómo tiene que hacer la cosa. Y esa es una capacidad que tiene, y eso podemos hablar que realmente, aunque no tenga su perfil de resiliencia, es un gobierno que está siendo resiliente ante estas amenazas que sabe que las tiene, porque son permanentes y están ahí para siempre. Pero
cambiar esa dinámica es una parte social y esa es la que muchas veces no entendemos en la gestión del riesgo. Es algo importante que hay que visualizar. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, menciono las demás preguntas y ya, si da tiempo de responderlas, ya se lo agradecería mucho. ¿Cómo es la participación del sector privado para colaborar en la mitigación del impacto de estos fenómenos naturales? Lo menciona en su exposición, que son uno de los actores a quienes involucran en todo este entramado de acciones, pero ¿cuál es su reacción? Pues, de pronto a mí me parece que son reticentes, ¿no? A querer colaborar, no sé. Encontrado una gran visión dentro de empresarios que entienden. Hay que entender que el empresario tiene su empresa, tiene que vivir, tiene que hacer también acciones. Y muchas de estas acciones de prevención requieren inversión, requieren tecnología, requieren conocimiento. Y apostarle a ello también es difícil, no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, una cortina anticiclónica, quién la vende, quién la diseña, cómo se comercializa, cómo generar la tecnología para ello, pues es muy importante que se generen estas acciones. ¿Y dónde las podemos probar? ¿Dónde las podemos analizar? ¿Quién las puede validar? Pues es ahí cuando entra la academia, los elementos científicos para poder entonces validar que esas acciones, esas innovaciones tecnológicas que está haciendo el sector privado con sus prototipos puede ser una gran oportunidad. Entonces ahí es donde podemos encontrar, ya me terminaron, donde podemos encontrar ese gran poder, aquí ya sería el director de división a ponerle las luces para ¿cómo podemos hacer eso? Y yo creo que la tecnología, la ciencia, en estos prototipos que hacen, encontramos los inversores y estos inversores nos dan este potencial para probar nuestros experimentos también. A veces no es ir a pedir dinero, es cómo hacemos la colaboración. Eso lo entendimos en la revisión. ¿Cómo hacemos la colaboración? Por ejemplo, para el caso de Atenango, la empresa Geolander fue la que nos proporcionó el dron para hacer el levantamiento de información y el transporte hasta Atenango del Río. ¿Por qué? Porque ellos querían perfeccionar sus procesos de gestión de información geográfica. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese elemento de colaboración? ¿Por qué? Porque va a perfeccionar ahí, brindando estos servicios a esta escala menor, una oferta que puede tener a medida de que vaya creciendo su negocio. Eso también es tener una visión, es como el científico también quiere ver hacia dónde explorar nuevos campos de conocimiento, nuevas acciones. Entonces, yo creo que también hay que ir buscando cómo el diálogo que se tiene muy visto de que la empresa y la academia o la sociedad y el gobierno están desarticulados. Yo creo que se pueden encontrar buenos ejemplos. Yo tengo uno, es un ejemplo donde el sector privado, la academia, el sector social, los estudiantes se unieron y se genera toda una cadenita de muy buenas prácticas. Hay que presumir eso. Otra experiencia muy bonita que tengo es del sector de seguros. Es muy avanzado el sector de seguros. El sector de seguros es uno de los que trabaja mucho tecnología y la posibilidad de experimentar la academia con ellos para prevenir los riesgos y prevenir estos desastres es muy alta. Entonces, esta alianza que hicimos principalmente con los seguros de carácter agrícola, sobre todo para prevenir sequía o daños por tormentas. Imagínense qué bonito, ¿no? Ellos empezaron a decir, bueno, los seguros entonces tienen que subir tanto, tienen que estar aplicados en tales contextos, tienen que diferenciar. ¿Cómo podemos encontrar ese diálogo para poder hacerlo? Entonces yo creo que es una forma de cómo podemos lograr esta comunicación entre estos sectores. Creo que hay muchas experiencias de este tipo y lo malo es que no hemos encontrado esta posibilidad de comunicar esa colaboración. Yo creo que ese sería un buen tema que puede tocar su foro universitario de esta colaboración, sociedad de empresa, universidad de empresa, gobierno, empresa,
porque daría, yo creo, una visión muy bonita de esa colaboración que se puede hacer. Gracias, doctor. Y bueno, ya la última. ¿Cómo puede contribuir o colaborar o integrarse en esta red la UACM? Bueno, los especialistas, porque sí hay varios especialistas en varios. Tenemos un especialista de su universidad, es un profesor que ingresó este año precisamente. Nosotros abrimos nuestra convocatoria anual cada mes de diciembre. Ay, bueno, Fue. afortunadamente sí, se nos fue el doctor Frausto, ya nos había comentado que ya estaba con lo último de su batería, pero le agradecemos mucho, esta transmisión continúa, así que le agradecemos mucho su presencia, su aportación, Erika, yo creo que fue sumamente importante, creo que faltaron muchas cosas porque justamente pues sí, su tema de especialista en la visualización de riesgos en sistemas de protección, ¿no? Y esto que él comentaba el trabajo de investigación temprana, ¿no? La mitigación temprana de riesgos, creo que eso es muy importante. Así que, pues, muchas gracias por la ponencia. Sí, pues bastante interesante y sobre todo que son datos pertinentes y sobre todo que son, los manejó de una manera muy accesible, sobre todo, ¿no? Lo que él decía, que cómo poder difundir todo este conocimiento que generan, que es bastante importante hacerlo llegar, pues finalmente a quienes sufren o padecen o vivimos estas eventualidades de los fenómenos meteorológicos, pues que es la sociedad, ¿no? Quienes estamos finalmente viviendo el día al día y el que ciertas poblaciones, dependiendo de dónde están ubicadas, pues son quienes hacen frente a estos fenómenos meteorológicos, ¿no? No sé si tengas alguna otra. No, Erika, al contrario, pues agradecerte a ti toda la programación de la feria. Creo que es muy importante. Ahí quedan muchos registros en video y seguramente algunas de las ponencias que te hubieran hecho llegar por escrito, pues estaría excelente también que en algún momento se compartieran. Y agradecerle a Diana, agradecerte a ti esta invitación, agradecerle al doctor Oscar Frausto su presencia esta tarde y pues ya casi en el cierre, ya nos vamos casi al concierto, a la charla concierto y pues te dejo el micrófono para que nos invites allá. Claro que sí, y por supuesto que un agradecimiento enorme al doctor Oscar Fraustro por esta tarde, el compartirnos pues todo este conocimiento y todas estas investigaciones que han realizado junto con otros científicos y especialistas en diversas disciplinas del conocimiento, pues esta parte que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos. Y bueno, yo quisiera cerrar pues esta segunda feria de la ciencia, dando un agradecimiento pues a varios compañeros que estuvieron pues siempre interesados, que fueron cómplices y estuvieron al frente pues también de esta feria. Agradezco infinitamente a todas y todos los especialistas que nos acompañaron con sus conocimientos, experiencias y reflexiones durante estos 3 días de conferencias, mesas y talleres. Asimismo, agradezco al grupo Chan Santa Roots y a Sara Monroy por sus presentaciones artísticas, a mis compañeras Nadia García de San Lorenzo Tezonco y Jessica Jaime de Centro Histórico, a mi compañero Rogelio Estrada de Casa Libertad, quienes también colaboraron para hacer posible esta feria. También a la licenciada Laura García, quien colaboró con entusiasmo y compromiso desde sus conocimientos como divulgadora de la ciencia. A mi compañera Diana Vera y compañeros del área técnica, a mis compañeros del área de diseño y comunicación en redes, y a todo el equipo de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a ellos y a ellas, gracias. En especial a quienes nos siguieron en redes sociales y nos compartieron sus preguntas y comentarios. Y bueno, les invitamos a nuestra actividad de cierre, que es una charla concierto, Han Comcac,
de Punta Chueca por Sara Monroy, quienes se va a estar transmitiendo desde el canal de YouTube Cultura UACM. Y bueno, los esperamos el próximo año en una tercera edición de la Feria de la Ciencia. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias y buena tarde. Buena tarde. Hasta luego.